Porque tenemos comunicación ahora con Lucas Barbetti, conocido profesor de educación física y atleta también, destacado atleta, que acaba de participar el fin de semana pasado en Chascomús de una carrera, de un triatlón muy importante, así que lo vamos a saludar para que nos cuente. Lucas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo. Buen día para todos los que están del otro lado. Bueno, contanos, ¿por dónde anduviste? ¿Cómo fue la competencia no sé si fue el sábado o el domingo? La competencia fue el domingo. Fue en Chascomús. Es un triatlón que es bastante conocido, hace mucho tiempo que se hace. Bueno, pero después por cuestiones de pandemia y después que la laguna propia de Chascomús no tenía el suficiente nivel de agua y demás, se había dejado de hacer. Y bueno, Eh, este año retomaron la propuesta. Yo la verdad no lo conocía al triatlón, sí conocía a la gente que lo organiza. Así que bueno, nos fuimos para allá el sábado para compartir el domingo temprano. La verdad que un triatlón muy lindo, la ciudad de Chascomús, que yo no la conocía, un poco a trasmano queda acá de Bragado, pero linda ciudad, muy vieja, 200 y pico años de su creación. Y bueno, está toda rodeada ahí de la laguna, que es muy linda, y bueno, y ahí se desarrolló el evento. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué distancias tuviste que correr? Yo participé en la distancia olímpica. La distancia olímpica comienza con 1500 metros de natación ahí en la laguna. Después fueron 40 kilómetros de ciclismo, también en todo el acceso que rodea la laguna. Y 10 kilómetros a pie para terminar, también ahí a la vera de la laguna, por una sombra muy linda. Así que más allá de la distancia, de la dificultad de la distancia, muy lindo el recorrido en sí. Placentero, placentero lugar. Pero exigente todo lo que estás Sí, contando. sí, la verdad que, bueno, la distancia olímpica es como una distancia intermedia dentro del triatlón, eh, que, bueno, muchas veces, digamos, no es una distancia por ahí para comenzar, porque hay distancias como el sprint, que es la mitad, pero es una linda distancia. Más o menos son 2 horas y pico de competencia. Como que para una carrera para corta es larga y para larga es corta. Entonces es como algo intermedio, pero sí, la verdad que muy lindo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo te fue? Que sabemos que te fue muy bien, que hiciste podio, pero contanos, a ver. Sí, quedé en el lugar 12 de la general, 11 digamos, entre los varones, porque hubo una mujer ahí que se metió en el quinto de la general, que es Romina Palazzo Valena, que es, bueno, representante olímpica, una de en este momento, la mejor triatleta argentina, Ujú. o una de las mejores. Así bueno, quedé 11 entre los varones y quedé primero en mi categoría de edad. El tratón se divide comúnmente por edades, a Claro. 5 años, y bueno, yo compito en la categoría 40-44 años, a partir de este año. Y bueno, quedé primero en mi categoría. Buenísimo. Así que bueno, sí, la verdad que muy contento porque bueno, ya te digo, era un tratón que no conocía y no sabía, no tenía al tanto, viste, con quién va a participar. Muchas veces los triatones uno puede ir en los números muy bien, como por Claro. ejemplo, yo la verdad que me venía muy contento por la clasificación, pero bueno, muchas veces depende quién va a correr. Porque tal vez vienen, que Sí, yo, 20 lógico. pibes que son elite y Como salís siempre. 30, parece que te fue mal, pero bueno, en Depende verdad, de la por ahí te fue competencia súper que bien. tenés. Claro, en realidad esto es mucho de correr contra uno mismo, ¿viste? Claro, claro. Realmente uno como atleta, o en mi caso yo me siento satisfecho, no de acuerdo a los ritmos que puede conseguir tanto en el agua, en la bici como correr, que más en la posición en sí. Pero bueno, cuando una carrera se da medianamente redonda, como me pasó a mí el fin de semana, y incluye un podio, bueno, obviamente que te venís mucho, mucho mejor. Claro, lógico, sí. Así que lo más alto del podio para Lucas Barbetti en Chascomús, en su categoría, y decías número 11 entre los varones o 12 en la general, ¿entre cuántos atletas? De los varones éramos 210, Por 210 eso, competidores, muy y en total meritorio. había 300 competidores en total, sumado varones y mujeres. Sí, sí, un lindo número, la verdad. Sí, es un montón llegar número 12 u 11 entre tanta gente, digamos. O sea, entrenás mucho, se nota obviamente que estás muy entrenado Y siempre, sí, ¿no? en esta época del año, gracias a que, bueno, por mi profesión de profe de educación física, hasta ayer estábamos de vacaciones, ya tuvimos que reincorporarnos a la escuela.
Sí, digamos, tengo mucho más tiempo libre y en esta época del año puedo entrenar mucho más. Bueno, después, ahora durante el ciclo lectivo que comienza, hay que hacer un poco un Tetris entre el Sí, trabajo y los entrenamientos, la familia, el tiempo libre, un poco de todo. Pero bueno, sí, en realidad es un deporte que te demanda, tenés que entrenar 3 deportes a la vez, entonces bueno, hay que buscar un poco ahí el equilibrio, los tiempos y bueno, optimizarlo hasta donde se pueda. claro, claro, claro. No, y hay que tener en cuenta que lograr esa posición en digamos, en la general, siendo de la categoría que sos, porque supongo que habrá mucha gente joven también participando, ¿no? Sí, ¿Desde qué sí, edad sí, era? sí, 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 hay muchos pibes rápidos. Claro, que obviamente todos sabemos que si bien estás muy entrenado, pero siempre los años pesan, ¿o no? Sí, sí, este deporte comúnmente, digamos, yo por ejemplo hace ya 9 años que lo practico y cuanto mejor estoy, estoy mejor ahora que a los 30, Ah, 32, treinta y claro, cinco. claro, Pero bueno, porque es también un poco, ya después empezás a acumular entrenamiento, claro, experiencia, claro. empezás a entender un poco más el deporte, por dónde va. Pero bueno, sí, hay una realidad que contra el tiempo uno no puede competir Sí, y sí, muchas lógico. veces en la línea largada hay chicos de 25 años que hace 3 4 5 años que realizan este deporte o 30 y que bueno, los podés seguir hasta la primer boya de natación, después ya no los ves más hasta la llegada. Pero bueno, nada, es como te decía, va mucho también de una superación personal en Sí, esto. Así que lógico, bueno, yo ya lógico. tengo una edad, unos 40 años, que bueno, ya ahora es intentar mejorar un poquito y mantenerme en el tiempo todo lo que pueda. Pero sos muy joven todavía, ¿no? Y es como vos decís, depende del entrenamiento ahí. Podés ser joven y si no estás bien entrenado, no vas a llegar. Sí, sí, seguro, sí. Bueno, Lucas, felicitaciones por esto y bueno, a seguir adelante. La verdad que tenemos una comunidad atlética muy importante, que se autoimpone desafíos muy difíciles, un montón de muchachos, gente más joven o de mayor edad, Sí, inclusive, sí. algunos que son de más de 60 y que también hacen un buen papel, ¿no? Sí, este fin de semana tuvo la particularidad de que, bueno, en la zona hubo 3 triatlones y en todos hubo presencia bradense. Tuvo Fernando Franzoni en Capitán Sarmiento, que Ajá. incluso él compitió a una distancia que fue superior a la mía. Él nadó 1.600 metros, si no recuerdo mal, fueron 60 en bici y 14 kilómetros a pie. Y en el 9 de julio también se hizo un tria que fue más cortito, pero también hubo presencia bradense, tuvo Fede Ovelar, Marcelo Daván, Fede Farías, José Palavecino. Bueno, así que hay como una comunidad ahí de triatletas, duatletas en invierno, triatletas en verano, que bueno, que nada, que nos vamos un poco retroalimentando, viajando juntos, a veces compartiendo viajes, carreras y espacios. Bueno, así que ahora este fin de hay una juntada que nos juntamos a hacer una especie de entrenamiento ahí Ah, pensé que se organizado juntaban a comer. Yo en digo, la en algún momento tienen que Chispa. comer esta gente. ¿Eh? Que pensábamos que se juntaban a comer, no a entrenar. También, no, no, también. Tenemos también, cuando nos juntamos, se come bastante, porque ya ahí nos relajamos y tenemos muchas Claro, que entrenan calorías pero para después comen. incorporar, así que cuando comemos bien también. Eh, Bueno, así que bueno, nada, aprovechando que quedan los últimos meses ya de tría, porque es hasta marzo comúnmente la temporada de claro, triatlón, y bueno, después en el invierno somos duatletas, está sacamos el bien. agua y Ya no seguimos nos animan nadando, al agua. seguimos pedaleando y corriendo. Bueno, te mando un abrazo, Lucas. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por siempre darnos el espacio, por dejarnos compartir nuestras experiencias y bueno, nada, seguir un poco de alguna manera dando a conocer nuestro deporte. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Saludos para los dos. Chau.